Hoy te hablaré de uno de los enigmas más intrigantes de la Biblia, los secretos que rodean la historia de la esposa de Caín y el fenómeno del incesto dentro de las Escrituras sagradas. ¿Hasta qué punto fue permitido por Dios? ¿Hubo algún sentido en ese momento para su permiso? ¿Con quién se casó Caín, asesino de Abel, su hermano? ¿Cuántos hijos tuvieron Eva y Adán? Estas y otras preguntas que hasta el final de este video te harán entender por qué Dios puede destruir nuevamente para reconstruir el mundo. Ven conmigo, la creación de Adán y Eva. Al principio, antes de que hubiera vida sobre la tierra, Dios decidió crear al primer ser humano. Del polvo de la tierra, Él moldeó una figura, una obra maestra, y luego sopló en sus narices el aliento de vida. Así, Adán se convirtió en un ser viviente, el primer hombre. Despertó a un mundo de maravillas, rodeado por la belleza del jardín del Edén, un paraíso repleto de árboles frutales, ríos cristalinos y todo tipo de animales. Adán recibió la responsabilidad de cuidar del jardín y nombrar a todas las criaturas. Cada animal, desde los majestuosos leones hasta los pequeños pájaros, desfilaba delante de Adán, y él daba a cada uno un nombre. Sin embargo, a pesar de toda esa riqueza y diversidad de vida, faltaba algo. Adán estaba solo, y no había ninguna criatura que fuera su igual, que pudiera compartir la vida con él. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, en un acto lleno de misterio y poder, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras Adán dormía, Dios realizó una operación divina. Retiró una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Con esa costilla, Dios formó una nueva criatura, una mujer, y la llamó Eva. Eva no fue creada del polvo de la tierra, como Adán, sino a partir de su costilla, simbolizando que ella era una parte esencial de él, igual, querida y protegida. Cuando Adán despertó, vio ante sí a la mujer y supo instantáneamente que ella era parte de él. «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. Adán la llamó mujer, porque fue tomada del hombre. Dios bendijo la unión de Adán y Eva, y les dio el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra y gobernando sobre ella. Se les encargó cuidar juntos del jardín del Edén, viviendo en armonía con la creación. La creación de Adán y Eva fue más que el comienzo de la humanidad. Fue el establecimiento de la primera relación humana, fundamentada en la igualdad, respeto y amor mutuo. Esta historia nos recuerda que los seres humanos fueron creados para conectarse profundamente unos con otros, reflejando la imagen y el propósito de Dios en la tierra. La primera tentación y la caída. En el Edén, además de la belleza y la paz, había una regla clara establecida por Dios. Adán y Eva podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió que el día en que comieran del fruto de ese árbol, ciertamente morirían. Esta regla establecía una prueba de obediencia y confianza en Dios. Sin embargo, una figura misteriosa entró en escena: la serpiente. Descrita como la más astuta de todos los animales salvajes creados por Dios, la serpiente comenzó a conversar con Eva. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó ella, sembrando dudas. Eva respondió que podían comer de los frutos de los árboles, excepto de ese, pues morirían si lo hacían. La serpiente, con astucia, replicó: «Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día en que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». La duda y la curiosidad comenzaron a apoderarse de Eva. Mirando el fruto, vio que era atractivo, bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría. La tentación se volvió irresistible. Eva tomó el fruto y comió, y también dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento,
algo profundo cambió. Sus ojos realmente se abrieron, pero no de la manera que esperaban. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y, avergonzados, se hicieron coberturas de hojas de higuera. Sintieron miedo y vergüenza por primera vez. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín en la brisa del día, se escondieron entre los árboles. Dios llamó a Adán. «¿Dónde estás?» Adán respondió: «Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí». Dios preguntó: «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol del cual te prohibí comer?» Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Así, la culpa y la vergüenza se propagaron, revelando la profundidad de la desobediencia. Dios pronunció juicios sobre todos. La serpiente fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga del hombre. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto y tendría deseo de control sobre el marido, que la gobernaría. Adán enfrentaría la dureza del trabajo en la tierra, que produciría espinas y malas hierbas. Por último, Dios los vistió con ropas de piel, una provisión simbólica de cobertura y gracia. Pero, para impedir que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído, Dios los expulsó del Edén, colocando querubines y una espada llameante para guardar el camino de regreso. Así, la perfección del Edén se perdió, y la historia de la humanidad tomó un rumbo dramático. La elección de Adán y Eva introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero también inició el plan redentor de Dios, una historia que se desarrollaría a lo largo de los siglos. Caín y Abel, el primer fratricidio. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva iniciaron una nueva vida fuera de la perfección que conocían. Tuvieron 2 hijos, Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Caín se convirtió en labrador, trabajando arduamente en la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando de los rebaños. En un momento significativo, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra, y Abel de las primicias de su rebaño, con la grasa de las ovejas. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. El motivo de este rechazo no está detallado en la Biblia, pero podemos inferir que tenía que ver con la actitud del corazón y la calidad de la ofrenda. Abel trajo lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo una ofrenda común. El rechazo dejó a Caín furioso y deprimido. Dios, percibiendo su ira, le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha demudado tu rostro? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero, si no lo haces, el pecado está a la puerta. Él desea conquistarte, pero tú debes dominarlo». A pesar de la advertencia, la ira de Caín solo creció. Llamó a Abel para ir al campo, y allí, dominado por la envidia y la furia, atacó y mató a su hermano. El primer homicidio en la historia de la humanidad fue un fratricidio, un acto trágico de violencia entre hermanos. Dios confrontó a Caín. «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Caín respondió evasivamente: «No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?» Dios entonces reveló que sabía del crimen. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y expulsado de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando cultives la tierra, ésta no te dará más su fuerza. Serás un fugitivo errante por el mundo». Desesperado, Caín dijo al Señor: «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Hoy me expulsas de la tierra, y tendré que esconderme de tu presencia. Seré un fugitivo errante por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios, en su misericordia, puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara, asegurándole alguna protección. Caín partió y fue a vivir en la tierra de Nod, al este del Edén. Se convirtió en constructor de ciudades
y tuvo un hijo llamado Enoc, en homenaje a quien edificó una ciudad. La descendencia de Caín continuó, y de él descienden varias generaciones, algunas de las cuales se hicieron conocidas por sus habilidades en artes y oficios, pero también por su iniquidad. La historia de Caín y Abel es una poderosa narrativa sobre las consecuencias del pecado, la envidia y la desobediencia. Nos enseña sobre la importancia de un corazón puro delante de Dios y las trágicas consecuencias de la ira no controlada y el resentimiento. Además, nos recuerda que, incluso en medio del pecado y el juicio, la misericordia de Dios aún se manifiesta. La descendencia de Set, la esperanza restaurada. Después de la trágica muerte de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva sintieron el peso de la pérdida y la desolación. Pero Dios, en su misericordia, trajo una nueva esperanza a la pareja. Tuvieron otro hijo y lo nombraron Set, que significa designado o compensación. Eva declaró con gratitud: Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Set creció en un hogar marcado por el dolor y el arrepentimiento, pero también por la fe renovada. Se convirtió en un hombre justo, diferente de su hermano Caín, quien siguió un camino de rebeldía y violencia. Set tuvo un hijo llamado Enós, y durante esa época algo notable ocurrió. Las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor. A partir de esta descendencia, la fe y la devoción a Dios fueron restauradas entre los hombres. La descendencia de Set está detallada en el Génesis, destacando una línea de hombres que vivieron vidas notables y piadosas. Entre ellos, encontramos nombres importantes como Enós, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y finalmente Noé. Cada uno de ellos llevó la llama de la fe en un mundo que se volvía cada vez más corrupto. Uno de los descendientes más intrigantes de Set fue Enoc, quien caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc vivió 365 años, y su vida corta para los estándares de la época fue un testimonio de su íntima comunión con Dios. La Biblia menciona que Enoc no experimentó la muerte, siendo llevado directamente por Dios, un raro y misterioso evento que inspiró a muchas generaciones sobre la recompensa de una vida justa. Otro descendiente notable fue Matusalén, conocido por haber vivido 989 años, el ser humano más longevo registrado en la Biblia. Su larga vida es frecuentemente vista como un símbolo de la paciencia y la gracia de Dios, especialmente porque vivió hasta el tiempo inmediatamente anterior al diluvio, evento que marcó un cambio drástico en la historia de la humanidad. Finalmente, de Set vino Noé, un hombre justo e íntegro en su generación. Noé halló gracia a los ojos del Señor y fue elegido para una misión monumental: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio inminente que destruiría toda la vida en la tierra debido a la maldad generalizada. La historia de Noé y el diluvio es una poderosa narrativa de juicio y salvación, reafirmando la fidelidad de Dios hacia aquellos que siguen sus caminos. La descendencia de Set es un hilo de esperanza y fe que atraviesa las páginas de la Biblia, mostrando que incluso en tiempos de gran oscuridad y pecado, Dios siempre preserva un remanente fiel. Esta descendencia culmina en la promesa de un Salvador, mostrando que, a pesar del pecado de Adán y Eva y las tragedias subsiguientes, Dios continúa trabajando para redimir a la humanidad y restaurar su plan original: Caín y su descendencia. Después de ser marcado y expulsado a la tierra de Nod, Caín comenzó una nueva vida, lejos de la presencia directa de Dios. Se casó y tuvo un hijo llamado Enoc. En homenaje a su hijo, Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc. Esta fue la primera ciudad mencionada en la Biblia,
un símbolo del desarrollo humano, pero también del alejamiento de la simplicidad del Edén. La descendencia de Caín, registrada en Génesis 4, revela una línea marcada por avances culturales, pero también por una continua rechazo de los caminos de Dios. Los descendientes de Caín fueron pioneros en varias áreas. Jabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado, iniciando la vida nómada y la domesticación de animales. Jubal. Él fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, introduciendo la música y la cultura artística. Tubal-Caín. Él fue el forjador de todo tipo de herramientas de bronce y hierro, dando inicio a la metalurgia y al desarrollo de instrumentos para la agricultura, y posiblemente para la guerra. A pesar de estos avances culturales, la descendencia de Caín también mostró señales de creciente depravación. Lamec, uno de los descendientes de Caín, se hizo notorio por su arrogancia y violencia. Tomó 2 esposas, Ada y Zila, y se convirtió en el primer polígamo registrado en la Biblia. Lamec mató a un hombre por herirlo, y se jactó de ello ante sus esposas, mostrando la escalada de violencia que comenzó con su antepasado, Caín. Lamec dijo a sus esposas: Ada y Zila, escúchenme. Oh mujeres de Lamec, oigan mis palabras. Maté a un hombre porque me hirió, y a un joven porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Estas palabras de Lamec demuestran un aumento significativo en la autosuficiencia y la violencia, marcando la degradación moral continua de la línea de Caín. A diferencia de la línea piadosa de Set, la descendencia de Caín se alejó cada vez más de los caminos de Dios, viviendo en un mundo de avances técnicos, pero de decadencia espiritual. Así, mientras la descendencia de Set buscaba a Dios y la rectitud, la descendencia de Caín se sumergía en la innovación humana, desprovista de la guía divina, creando un contraste claro entre aquellos que seguían los mandamientos de Dios y aquellos que seguían sus propios deseos. Esta división en la humanidad creó un escenario de creciente tensión y complejidad en la historia bíblica, preparando el terreno para los eventos que llevarían al gran juicio del diluvio. La historia de Caín y sus descendientes sirve como una advertencia sobre las consecuencias de vivir lejos de Dios, pero también destaca la complejidad de la humanidad y la capacidad de progreso e innovación, incluso en un estado de rebeldía. Cambio de leyes. Conforme pasaron los siglos, la humanidad se multiplicó y se extendió por la tierra, siguiendo el mandato original de Dios para Adán y Eva. Sin embargo, con el aumento de la población, la necesidad de nuevas directrices se hizo evidente. La armonía inicial, donde Adán y Eva y sus hijos vivían bajo un conjunto de reglas simples, dio lugar a un mundo más complejo y necesitado de normas más detalladas para mantener el orden y la justicia. Al principio, Adán, Eva y sus descendientes directos no tenían leyes escritas. Las orientaciones de Dios eran directas y comunicadas personalmente. La necesidad de procrear y llenar la tierra era tan urgente que no había prohibición contra matrimonios entre parientes cercanos. El ADN humano, aún puro y sin defectos, permitía estas uniones sin los riesgos genéticos que hoy conocemos. Sin embargo, a medida que el pecado entró en el mundo y se multiplicó a través de las generaciones, la pureza original del ADN humano comenzó a deteriorarse. Mutaciones genéticas y enfermedades hereditarias comenzaron a surgir, y el comportamiento humano se volvió cada vez más corrupto. Fue en este contexto que Dios vio la necesidad de introducir leyes más específicas para guiar a su pueblo y proteger la salud y la moralidad de la humanidad. La introducción de estas leyes se demuestra claramente en el libro de Levítico, donde Dios entrega a Moisés un conjunto detallado de reglas para los israelitas. Entre estas leyes
estaban las prohibiciones contra el incesto y los matrimonios entre parientes cercanos. Levítico 18 es especialmente claro, listando explícitamente las relaciones familiares que serían consideradas incestuosas y por lo tanto prohibidas. Estas leyes tenían como objetivo proteger a la comunidad de los efectos degenerativos del pecado, tanto en términos de salud genética como de moralidad. Estas nuevas leyes no eran meramente restrictivas, representaban un avance en la revelación de Dios para la humanidad. Fueron dadas para moldear un pueblo santo, separado de las prácticas corruptas de las naciones alrededor. Dios estaba preparando a su pueblo para vivir de acuerdo con estándares más altos de justicia y pureza, reflejando su propio carácter santo. El cambio de leyes también refleja la adaptabilidad del plan de Dios, que se revela progresivamente. Dios, en su infinita sabiduría, ajusta sus instrucciones conforme la humanidad se desarrolla y sus necesidades cambian. Lo que estaba permitido al principio, cuando la humanidad era pura y necesitaba urgentemente multiplicarse, se volvió inapropiado y peligroso a medida que el pecado corrompía la naturaleza humana. Esta evolución de las leyes de Dios muestra su gracia continua y su intención de proteger y guiar a la humanidad, incluso mientras lidiamos con las consecuencias de nuestra propia corrupción. Él no abandona a su pueblo, sino que proporciona la orientación necesaria para que podamos vivir vidas que lo honren y que sean saludables y justas en nuestras comunidades. El cambio de las leyes, entonces, no es una contradicción, sino una manifestación de la misericordia y la justicia de Dios. Él conoce la debilidad humana y ofrece lo que necesitamos en cada etapa de la historia, siempre señalando hacia un futuro de redención y restauración completa en su reino eterno. Exploramos la historia bíblica desde la creación de Adán y Eva hasta las leyes y relaciones que moldearon a la humanidad. Cada paso fue planeado con propósito y sabiduría divina. Si disfrutaste de este viaje, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta tus opiniones. Tu participación es esencial para que podamos seguir trayendo contenido significativo. Te agradecemos por acompañarnos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y hasta el próximo video.